La Champions siempre nos deja grandes sorpresas al ser un torneo de eliminatorias tan impredecible, así que en este video vamos a recordar el camino de 5 equipos que nos sorprendieron a todos, ya sea por cómo jugaban, la plantilla que tenían en ese momento o por llegar a instancias decisivas cuando nadie se lo esperaba al inicio de campaña. Este recuento corresponde a los últimos 15 años, desde la temporada 2010-2011, así que sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen, only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. Comenzamos hablando del Euro Málaga, que logró llegar hasta cuartos de final en la edición de la Champions 2012-2013. Se recuerda mucho este equipo principalmente por los nombres que tenía en plantilla, con Willy Caballero en el arco, Martín de Michelis en la defensa, el francés Jérémy Doulalan, que fue muy importante en el centro del campo, Joaquín, la leyenda del Betis, la estrella del equipo que era Isco, o también estaba por allí el paraguayo Roque Santa Cruz, que tuvo mucha participación en la delantera, o Javier Saviola, el argentino, también hacía parte de ese equipo. El técnico era Manuel Pellegrini, así que en general lograron configurar un gran bloque con un gran técnico además, que los puso en boca de todos durante esa campaña. Clasificaron como primeros del grupo C, un grupo donde estaba el Milan, que fue segundo, el Zenit y el Anderlecht. En octavos de final eliminaron al Porto con un global de 2-1 y ya en cuartos de final caerían eliminados ante el Borussia Dortmund en una eliminatoria muy igualada, donde hubo incluso polémica tras ese 3-2 en el partido de vuelta que el Dortmund logra ganar sobre el final con 2 goles en el tiempo de descuento. Allí se terminó el sueño de este Málaga, que con buenos jugadores, mostrando buen fútbol y con sus armas, sorprendió a Europa y puso contra las cuerdas a un gran equipo como también lo era el Dortmund de Jürgen Klopp. Seguimos ahora con un equipo bastante recordado también por la calidad de plantilla que tenía, el Mónaco de la temporada 2016-2017, que logró llegar hasta semifinales y además fue campeón de la Ligue 1 esa temporada, destronando al Paris Saint-Germain. Un equipo capitaneado por Radamel Falcao, que fue el goleador, pero también estaba Subasic, un muy buen arquero croata. En defensa Kamil Glik, Benjamin Mendy en el lateral zurdo. En el medio estaba Joao Moutinho, Fabinho en el pivote, Bernardo Silva, Thomas Lemar, además de un joven Kylian Mbappé que tuvo su primera gran temporada en Europa. Todos jugadores que posteriormente pasarían y triunfarían en grandes equipos. Lo cierto es que esa campaña en Champions mostraron un gran nivel. En fase de grupos pasarían como primeros por encima del Bayer Leverkusen, el Tottenham y el CSKA de Moscú. En octavos de final vimos una de las mejores eliminatorias de Champions en este siglo, con el Mónaco superando al primer Manchester City de Pep en un global de 6-6 y clasificando por el gol de visitante. En cuartos de final se impusieron de forma contundente por 6-3 ante el Borussia Dortmund, ganando ambos partidos, con Falcao y Mbappé en un nivel impresionante. Y ya en semifinales serían eliminados por la Juventus, perdiendo 4-1 en el global, quedándose a las puertas de jugar una final de Champions, pero mostrando un grandísimo nivel durante casi todo el torneo. En la temporada 2017-2018 la gran sorpresa en Champions fue la Roma, que logró avanzar hasta semifinales, un equipo que tenía en plantilla jugadores como Alisson, el central griego Manolas, Florenzi y Kolarov en los laterales. En el medio campo tenían muy buenos jugadores como De Rossi o Nainggolan en su mejor nivel, y como referencia en el ataque Edin Dzeko, un conjunto con nombres interesantes que compartieron grupo con el Chelsea y el Atlético de Madrid, un grupo muy complicado, pero lograron avanzar como primeros, dejando afuera al Cholo Simeone y sus dirigidos. En octavos dejaron en el camino al Shakhtar Donetsk, avanzando por gol visitante tras un 2-2 en el global. En cuartos de final volvieron a repetir la historia, esta vez en una de las eliminatorias más sorpresivas en los últimos años, donde remontaron al Barcelona ganando 3-0 en el Olímpico de Roma, con goles de Dzeko, De Rossi de penal y Manolas. Nuevamente por el valor doble del gol visitante, la Roma lograba avanzar y llegaban a semifinales contra todo pronóstico, donde caerían eliminados ante el Liverpool con un Mohamed Salah en un nivel tremendo, pero al final fue una eliminatoria que terminó ajustada con un global de 7-6 a favor de los Reds. Allí se terminó el camino del conjunto italiano, pero dejó ese cruce muy recordado ante el Barcelona, logrando esa épica remontada. La temporada siguiente tuvimos quizás la mayor sorpresa de la Champions en los últimos 15 años, por la calidad de juego que mostró el Ajax durante la campaña 2018-2019, un equipo con jugadores muy jóvenes que se dieron a conocer ese año,
como Nana en la portería, Matthijs de Ligt en la defensa, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Dusan Tadic, David Neres o Hakim Ziyech. Un equipo que individual y colectivamente mostró un juego que enamoró a toda Europa, dirigidos además por Erik ten Hag. En fase de grupos hicieron parte del grupo E con el Bayern Múnich, el Benfica y el AEK Atenas, donde fueron segundos por debajo del club bávaro sumando 12 puntos. En octavos tuvieron que verse las caras ante el Real Madrid y dieron el primer campanazo, ganando en el Bernabéu 4-1, dando una exhibición de fútbol con goles de Ziyech, David Neres, Tadic y un golazo de tiro libre de Son. Luego en cuartos de final volvieron a tumbar a un gigante, ganando nuevamente de visitante a la Juventus en Turín con un gol de Matthijs de Ligt de cabeza al minuto 67, dejando fuera a esa Juventus de Cristiano Ronaldo. Ya en semifinales lastimosamente terminaron siendo eliminados por gol visitante a manos del Tottenham, una eliminatoria que estuvieron liderando siempre, pero el triplete de Lucas Moura en la vuelta terminó dejando hacia Ajax muy cerca de la final, mereciendo mucho más por el nivel y el estilo de juego que desplegaron ese año. Por último tenemos al Villarreal de Unai Emery, que contra todo pronóstico se metió hasta semifinales en la Champions 2021-2022, un equipo que tenía jugadores interesantes como Pau Torres, Dani Parejo, Giovanni Lo Celso o Arnaud Danjuma, que fue la figura en la delantera, pero no era una gran plantilla comparado a los equipos anteriores o a los que se enfrentó en esa división. Su éxito se debe en gran parte a Unai Emery, que con poco logró tener una participación más que digna ese año. Conformaron el grupo F con el Manchester United, el Atalanta y Young Boys, pasando segundos con 10 puntos por debajo de los Diablos Rojos. En octavos eliminaron de forma sólida a la Juventus con un global de 4-1, ganando 3-0 en Italia. Luego en cuartos de final dieron la gran sorpresa ante el Bayern, ganando 2-1 en el global con un gol sobre la hora de Chukwueze. Esa eliminatoria fue toda de Unai Emery y ya en semifinales no pudieron ante un gran Liverpool que los terminó superando con todo su poderío ofensivo por un global de 5-2. No fue un equipo tan vistoso ni lleno de figuras este Villarreal, pero sobre todo por ese cruce ante el Bayern Múnich terminaron siendo la gran sorpresa ese año en Champions League. Bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en comentarios qué otros equipos podrían entrar en esta lista o qué recuerdos tienen de estas grandes actuaciones en Champions que nos sorprendieron a todos en estos últimos años. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, den like si les gustó y nos vemos en un próximo video.